estas cosas que realmente tienen mucha importancia para toda la comunidad, y sobre todo la preocupación que he visto en los medios y en el internet y en todas sobre todo los medios de comunicación, sobre la preocupación que tienen los padres de familia en estos últimos días de que el Ministerio de Educación están diciendo que ha aprobado unos cursos, talleres, para que a los niños pequeños de 0 a 3 años a 12 años les van a enseñar talleres de motivación, de sensibilización en el tema de comportamientos sexuales y de sexualidad. Entonces eso es importante aclarar, porque ni es lo uno ni es lo otro, sino que hay una campaña, al parecer, desinformativa de ambos bandos. ¿Y quiénes son los dos bandos? Por un lado están todos los colectivos, ONGs, asociaciones que representan o dicen representar a los homosexuales, transexuales, bisexuales, lesbianas, lo que le llaman el colectivo LGTB y otros más, ¿no? Y en el otro bando están pues el resto de la comunidad, pero que el bando 1 lo califica al bando 2 como los católicos. No, claro. Por un lado están las corrientes cristianas, católicos, evangélicos, y por otro lado no sé quiénes serán los diablos, ¿no? No hay diablos acá, ni hay diablos ni hay santos, ¿no? Yo creo que todos somos seres humanos. Hay otro sector de la Iglesia Católica que está en contra. Claro, pero en realidad lo más llamativo acá es de que el colectivo LGTB, que en realidad está... ¿Qué es? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, bisexuales, transexuales. Explíquenos, ¿qué es una lesbiana, un gay, un transexual y un bisexual? Bien. ¿En qué se diferencia? Bueno, en realidad, ¿cuál es yo voy a retrotraer esto, ¿no? El problema surge en que estos colectivos, que en realidad pues en parte tienen razón, y el otro colectivo en el cual los encasillan como católicos, evangélicos, pero ahí también estamos los que no somos ni católicos, ni evangélicos, ni miembros de sectas, ¿no? Entonces yo me considero, por decirme... ¿Soy conservador usted entonces? No soy ese es el criterio justamente, de encasillarnos. Si usted mismo dice que hay dos bandos de ángeles y otros de demonios, bueno, ¿usted está con alitas o está con...? No, es que ni hay ángeles ni hay demonios. Lo que hay es gente desinformada en ambos bandos. Desinformado. ¿Por qué? Porque el tema de la sexualidad es un tema que tiene un tratamiento en el área médica, y ni uno ni otros hablan de los criterios médicos para abordar esta temática. Entonces eso es lo que... ¿No le parece que también tiene un fortísimo componente cultural? Por supuesto. El problema sexual lo impone el cristianismo en sociedades en las cuales no había esa visión tan rara del cuerpo, por ejemplo. Hasta hace 2 siglos la mujer no podía desnudarse, podía enseñar un talón, se bañaban con ropa, incluso habían tendencias cristianas en las cuales no se bañaban o se bañaban con ropa porque era pecado descubrirse ante el mundo, ¿no? Claro. Y este asunto de la sexualidad, la moral sexual, la trajo el cristianismo para enfrentar lo que ellos llamaban el liberalismo sexual que había en las sociedades no cristianas, ¿no? Desde luego. Ahora es un asunto médico también, porque hay una pregunta que se hace mucho, ¿no? ¿Se nace o no se nace homosexual? Justamente hacia eso vamos, ¿no? La respuesta es una respuesta que tiene que argumentarse a partir de una estructura científica, biológica, médico-funcional. Y no es una respuesta de carácter social,
no solamente cultural, no solamente sociológico, antropológico, ¿no? Como algunos quieren dar a entender. Entonces, la homosexualidad, ¿qué cosa es? Vamos a explicarlo, ¿no? Desde el punto de vista médico, es una disfunción de la función sexual. Entonces, ¿y qué es una disfunción? Que quede claro que no estoy hablando de que la homosexualidad o la bisexualidad o transexualidad es una enfermedad. No, no son enfermedades. Y ese es el problema que justamente trajo hace unos 40 años la Organización Mundial de la Salud, porque la OMS tipificó en Estados Unidos de que estas disfunciones eran enfermedades. Y de ahí, como dicen, esa es la madre del cordero. Ese fue el error más grave que cometió. Como en la medicina se han cometido muchísimos errores, ¿no? O sea, la medicina es una ciencia experimental, por lo tanto, un médico puede equivocarse, porque nada es perfecto. No, la ciencia también puede se equivocar muchas veces, ¿no? Lógico, la ciencia me refiero. La ciencia tiene la gran ventaja de equivocarse, pero la gran ventaja también de rectificar. Y en ese aspecto la OMS ha rectificado ya hace como 10 años y estableció de que la homosexualidad y todas las demás disfunciones no eran enfermedades, eran alteraciones de la función que corresponde a tal órgano, a tal. Entonces, viene la pregunta de cajón, ¿y se puede curar? Siendo procesos que no son enfermedades, no podríamos hablar de curarlas, sino más bien, siendo disfunciones, lo que corresponde es revertirlas y corregirlas. ¿Se puede? Por supuesto. ¿Hay casos? Hay. En el mundo moderno, en el mundo científico, la homosexualidad y todas las demás disfunciones sexuales se curan. O mejor dicho, se revierten y se vuelve a su estado natural. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los homosexuales, los transexuales son muy radicales. Ellos consideran de que ellos han nacido así y que por lo tanto eso es su normalidad. O sea, para ellos el estado de disfuncionalidad consideran que es su normalidad, lo cual es un gravísimo error desde el punto de vista científico, médico, biológico, sociológico y antropológico. ¿Por qué? Por una razón, y yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo me doblo este brazo, como decía, me zafo el brazo, me luxo el brazo, ese brazo ya no puede funcionar bien. ¿Pero tengo una enfermedad? No. El brazo no lo tengo enfermo. Lo que lo tengo es disfuncional, alterada su función. ¿Se puede corregir? Sí. ¿Se puede curar? No, porque no es una enfermedad, no necesita curación. Necesita una corrección. Volver a la normalidad. Volver a la normalidad, porque es una disfunción leve. Y por lo tanto se puede corregir, se puede revertir. Eso en el mundo científico, biológico y médico se llama la homeostasis. La homeostasis es la normalidad de un ser vivo, sea microscópico o sea un ser humano. Entonces, la homeostasis de un ser humano normal, hombre o mujer, es justamente tener funciones. Si yo tengo los ojos para ver, el momento en que yo no vea bien, ¿tengo una enfermedad? No, tengo una disfunción solamente, que la voy a corregir yendo al oftalmólogo. No necesita operarme necesariamente. Si yo en algún momento un forúnculo de un pelito que tengo dentro del oído se hincha y forma un pequeñito tumor llamado forúnculo, no me permite escuchar bien. ¿Tengo una enfermedad del oído? No. Es solo una disfunción. ¿Se puede corregir? Sí. ¿Usted corrige a los homosexuales? Hay terapias. Si usted tiene un dolor de espalda y la columna le duele, ¿qué hace? Se va al fisioterapeuta. No va al traumatólogo. No, la verdad que yo no conozco hasta ahora ningún homosexual que haya sido vuelto a la normalidad. No. El hecho de que no conozcamos un homosexual o una lesbiana o un transexual que haya regulado. O sea, que usted ahorita le escuchan y le van a llevar un montón de candidatos, ¿no? Bueno,
Es que ese es el gran problema que hay en las sociedades. Pero mira, yo soy amigo de Oscar Ugarteche, representa el MOL, Movimiento Homosexual de Lima, acaba de casarse con un mexicano que lo trajo acá hace algunos años en unas conferencias en la Pedro. Bueno, yo nunca he conversado de ese tema con él, pero las veces que va a Lima, he ido a su casa con otros amigos, y él me dice que la situación de ella es una situación permanente. Nunca hemos tratado el tema a profundidad porque no era el lugar ni la oportunidad, porque eran reuniones de amigos, ¿no?, para hablar de política. Pero en algún momento hemos conversado de eso, y él sostiene la tesis de que es no es una enfermedad, pero sí una disfunción, pero permanente, ¿no?, que no se puede corregir. Pero eso es lo que él dice, por una razón muy sencilla, porque él nunca, su familia, cuando era joven, adolescente o más adulto, nunca lo llevaron a una terapia. Creo que sí, recorrieron el mundo y no lo pudieron sacar de ese... Ahora él es activo, creo, ¿no? Pero por eso digo, ¿no? O sea, la homosexualidad, como cualquier disfunción de cualquier parte del cuerpo, se puede curar. Se puede curar. Si este brazo zafado, luxado, no le doy la terapia en un mes, el brazo queda deforme. Funcionará regularmente, pero no funcionará bien. Y eso no significa que tengo el brazo enfermo, no. El brazo está en su estructura normal. Eso pasa con la función sexual. La función sexual de un hombre o de una mujer se puede alterar. ¿Cuál es el problema que vemos ahora, no? Y en eso, y ojo, que hay que también hacer, porque pueden pensar que yo estoy aquí representando a alguna secta o alguna religión. No, por ejemplo, mire. A una aventura. Mire un ejemplo de lo perverso que es algunos casos de homosexualidad, como ha pasado en el sodalicio de la Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que hay muchísimos curas, muchísimos pastores evangélicos, muchísimos médicos y muchísimos de todo, políticos, que son homosexuales, sí, y que son de todo. ¿Por qué? Porque las disfunciones no tienen nada que ver con la profesión ni con los talentos de un ser humano. Yo puedo, por ejemplo, los diabéticos, pongo un ejemplo, ¿la diabetes es una enfermedad? No, es una enfermedad, es una disfunción metabólica, y por lo tanto un diabético... ¿El cáncer es una enfermedad? El cáncer no es... ¿Ya no es enfermedad entonces? No es una enfermedad porque todavía no se conoce el origen del cáncer. ¿Cuándo se denomina en medicina que algo es una enfermedad, que un proceso es una enfermedad? Cuando se conocen 5 factores que se llaman su origen, o sea, la etiopatogenia, la fisiopatogenia y todos los demás procesos que deben cumplir como requisito las enfermedades tal como su diagnóstico amerita. Entonces, por eso es importante aclararlo acá, y aprovechamos la cobertura de Destape, que es a nivel internacional, porque aquí nos ven en Europa también, y yo he vivido pues 16 años en Europa, y he discrepado mucho con mucha gente allá. ¿Por qué? Porque el movimiento... ¿Dónde estudió usted? Yo estudié en España, he estado en Francia también. Y allá, lamentablemente, siempre se habla, ¿qué es lo que dicen acá los colectivos de este disfuncionamiento sexual? Dicen, no, tenemos que ser progresistas, tenemos que tener igualdad de oportunidades, como en Europa. Pero ojo, los países europeos son muy desarrollados en algunos aspectos. Son recontra conservadores. Son muy desarrollados en algunos aspectos, pero en muchos aspectos son sociedades que se están degradando, que se están perdiendo todos los niveles de humanidad. Y eso lamentablemente nadie lo dice, por eso yo lo digo, porque es la verdad. He vivido 17 años allá y usted vaya... Usted asistió al cambio que hubo en España de la salida de la dictadura de Franco, la transición, y de ahí los gobiernos socialistas. Entonces... No, yo no estuve. Yo llegué a España cuando estaba
presidente Aznar. Ya. Había concluido Ya. el periodo de 14 Transición. años de Felipe González, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Mire, le pongo un ejemplo, ¿no? La familia en los europeos no tiene un valor humano. Entonces, ¿por qué? Y eso explica por qué a los jóvenes que tienen disfunciones sexuales tipo homosexual lo dejan de la mano de Dios, porque las familias no se interesan en sus propios hijos, porque a partir de los 18 años allá en cualquier país de Europa, el hijo o la hija se va de a la calle. Y se va a la calle, y se va. Como en Estados Unidos también. Y se va, y como le dicen, ya te crié, tú te las ves ahora. Pero eso, claro, alguien dirá, bueno, es que nosotros somos, en Latinoamérica hacemos familias tradicionales. No, la familia es normal mientras consideres que todo el reducto familiar funciona. Doctor, y es feliz. Guarde usted balas, granadas, misiles para su programa. Tengo un invitado, se me está venciendo el tiempo. Muy bien. ¿Usted cuándo va a estar acá? El martes. Los martes de todas las semanas. ¿De qué hora? A partir de las 8. 8 de la noche. Bueno, es un tema que da para mucho. Así es. Oiga, le agradezco mucho por la forma tan clara como hemos hablado de un tema que es tabú y que choca con las concepciones tradicionales que nos han metido en la cabeza, ¿no? Así es, vamos a invitar a diversas personas que manejen los criterios y que también estén en ambos colectivos y conversaremos. Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo en Destape Médico? Es dar una información científico, biológico, sociológico y antropológico. ¿Por qué? Porque todos estos procesos tienen un impacto negativo en la sociedad y eso es lo que hay que tratar. Nuestra sociedad, que ya es enferma de por sí, hay que evitar que se enferme más. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Leonel Díaz Alvarado, médico especializado en problemas de disfunciones sexuales, quien todos los martes estará de 8 a 9. De 8 a 9 nuestra semana para hablar de ese tema que es tan controversial, tan complicado y tan lleno de tabús. Una pausa, regresamos. Una vez cuando hablamos de nuestro amor, era la última